bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Que es Primera de Juan, versículos del 18 al 29. Leamos todos unánime juntos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros sabéis, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar por nuestro espíritu, porque es esencial mantener la relación con Dios para que el Espíritu Santo sea llenando nuestro espíritu y llevándonos a la vida eterna. Oremos, iglesia. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Rey, por este privilegio que tú nos das, Señor, el de venir a compartir como tu iglesia contigo, el de venir a rendirte el culto, Señor. Es la manifestación más grande que nosotros, los que hemos creído en ti, Señor, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, podemos tener. Padre Santo, que yo no me separe ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que siga lo que tú has establecido en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda la verdad y alimentándonos nuestro espíritu, Señor, para poder cumplir el mandamiento. Esa es la promesa, Señor. Esa es la vida eterna, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para cumplir este propósito. Aliméntanos en esta mañana, Señor, de tu palabra, te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta porción que acabamos de leer de Primera de Juan es muy importante para nosotros como cristianos, porque nos permite saber si estamos cumpliendo con el mandamiento y si vamos a tener al final de nuestros días la confianza para podernos presentar delante de Él. Por eso es que es tan importante. El hombre siempre ha querido mostrar el amor de Dios y para hacerlo siempre hace analogías, siempre toma lo que él puede ver y lo que puede palpar para poder comparar el amor de Dios, pero nunca lo va a lograr, se va a quedar siempre corto en poder explicar su verdadero amor. La palabra lo dice, pero nuestro entendimiento puede razonar diferente, y eso es de acuerdo a la religión, de acuerdo a lo que nos han enseñado en nuestras vidas. En cultos anteriores hemos visto cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Lo que vamos a ver en esta mañana es cómo manifestamos nuestro amor a Él, o mejor, cómo nuestro Señor Jesucristo sabe y reconoce que su pueblo, que sus hijos le están amando. Pero ¿cómo sabemos que Él reconoce? Miremos lo que dice la palabra en Juan 14:15. Dice, si me amáis, ¿ya lo consiguieron? Bien, esperemos un segundito. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Miremos lo que dice en el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo,
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo vemos en una perícopa tan corta, cómo Jesús dice 5 veces, el que me ama es porque guarda mis mandamientos? Él reconoce que nosotros, sus hijos, le estamos amando, ¿cuándo? Cuando guardamos su mandamiento. Eso es lo importante, es cómo Él nos mira, no cómo lo miramos a Él, sino es cómo Él nos mira si realmente cada uno de nosotros está cumpliendo su mandamiento. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Cómo debemos obedecer su mandamiento? Vayamos a 1 Juan 3:23, para saber cuál es su mandamiento que está registrado en la palabra. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es allí una condición, primero, que creamos en el nombre de su Hijo, y segundo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es aquí donde la religión ha colocado como un velo en el mandamiento. Está enfocando el amor a la carne y no el amor hacia el espíritu. Amémonos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Dando la vida. Ese es allí donde la religión ha querido cauterizar, ha querido cegar, para que nosotros sigamos haciendo obras por el hermano. Sigamos mirando su estadía, sigamos mirando su plenitud. Ayudemos a los hermanos. Y no es que esté mal. Debemos hacerlo como cristianos, debemos colaborar. ¿Pero con qué fin? Con 2 fines. El primero, de ganarnos el derecho a ser escuchados. Y segundo, el de predicar el evangelio, las buenas nuevas y a Jesucristo con él, a la vida eterna. Ese es el fin que nosotros buscamos cuando predicamos su mandamiento. Nosotros en Palabra Viva, ese es el objetivo. Hombre, no seguir enseñando mandamientos de hombres, sino volver a la palabra. Si ustedes han dado cuenta, lo que siempre se ha enseñado desde el púlpito es eso, es la palabra. Eso es lo que tenemos que nosotros estar alimentando en nuestro ser, en nuestro espíritu. Porque ¿será que la religión tiene razón? ¿Es por obras? ¿Es por servir al hermano? No, ¿cierto? Porque la misma palabra dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces miremos cómo es que la palabra es tan clara para saber a quién debemos amar. Miremoslo en Juan 21, 15, 17. ¿En quién debemos poner nuestros ojos? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras versiones de la palabra hemos visto que dice que es, sí, Señor, yo te quiero, no doy para amarte, solo te quiero. Y Él es justo allí. Pero miremos por qué Jesús le recalca tanto a Pedro que si lo ama. ¿Y por qué a nosotros? Porque cuando está escrito su palabra nos está hablando a nosotros. Es porque nosotros debemos tener puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la vida. Es en Jesús. Por eso le dice, si tú me amas, haz esto. Si tú me amas, haz aquello. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. Si tú me amas, pastorea mis ovejas. Esa es la importancia real del mandamiento. Saber a quién estamos amando y sabemos a quién estar cumpliendo. ¿Y qué es? Miremos allí, entonces allí le dice él, lo segundo que sigue ahí es, apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Pero ¿qué es apacentar y qué es pastorear? Pastorear es el pastor el que cría y cuida las ovejas. ¿Y qué es apacentar? Es dar de comer y de beber.
Por eso el que es pastor, que somos la mayoría de la iglesia, es el que cría y cuida, y el que da de comer y da de beber. Ese es el apacentar y ese es el pastorear de lo que está hablando aquí. Y enseguida vemos que dice a dos puntos de vista, a los corderos y a las ovejas. Y ahí vamos a mirar quiénes son los corderos y quiénes son las ovejas. Los corderos son aquellas personas que llegan por primera vez a la iglesia y que están con esa ansia de conocer de Dios. Es allí donde el culto toma una esencia relevante, tanto para la gente antigua, para las ovejas, como para el cordero, en donde en cada culto tiene que dársele el llamado al cordero y tiene que dársele ese alimento suave y sustancioso para que ellos crezcan y se fortifiquen en su espíritu. Ellos son los corderos de la iglesia, pero también los corderos son aquellos prados verdes que tenemos en la escuela dominical. Ellos son los corderos de nosotros, son los espíritus que tenemos allí arriba, los praditos tiernos, los pastos tiernos que debemos consumir. Esos son, mire, yo les voy a contar una anécdota que ya es muy personal y ella está en clase. Cuando nosotros recién llegados a la iglesia, fuimos a programar las vacaciones de diciembre y dijimos, bueno, vamos a irnos para Cartagena y vamos allá, pero entonces tenemos que avisarle a alguien, porque si nos llega a pasar, vamos los 4 que es la familia, y si nos llega a pasar algo, ¿quién coge las cosas? ¿Quién mira qué pasó? Entonces tenemos que avisarle a alguien que por si nos llegamos a morir, esté avisado. Y ahí fue cuando saltó mi hija Jimenita de 8 años y dijo, no, yo no me puedo morir. Entonces nosotros nos miramos, pero ¿por qué no se puede morir? Digo, porque es que yo no he predicado. Porque no he predicado, no me puedo morir. Y ellos lo tienen claro, ellos saben cuál es. Nosotros por religión o por grandes creemos que lo tenemos todo, y no es así. Hay veces por religión venimos y nos sentamos, miramos, chateamos, miramos el techo, las flores, pero realmente no nos estamos alimentando mucho. Ellos sí, por eso es que es tan esencial que los maestros de niños estén preparados, estén con un conocimiento profundo sobre ellos, porque ellos inclusive botan preguntas que ni siquiera a nosotros se nos ocurren, pero son unas preguntas profundas. Entonces, valga la cuñita, se necesitan profesores para la escuela dominical, gente que quiera dar la vida, gente que quiera apoyar. Y usted podría preguntarme entonces, hombre, pero ¿a quién le predico yo? ¿Pero cómo hago la obra? Entonces yo Efrén le diría a todo el mundo que se encuentre por la calle, pero no es lo que Efrén diga, es lo que está escrito en la palabra. Allí está establecido a quién se le debe predicar primeramente. Miremoslo en 1 Timoteo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es allí donde tenemos que empezar la obra. Son esos espíritus tiernos de nuestros hijos, es el espíritu de nuestra familia. Allí es donde la palabra nos dice debemos enfocarnos y aprovechemos estas festividades, no para decirles no, yo no voy a la novena, yo soy santo, yo soy cristiano, no creo en eso, no, sino para estar allí, para poder aprovechar el momento para predicarles del evangelio. Es allí donde tenemos que entrar nosotros como pueblo de Dios a decirle, mire, la vida es esta, el testimonio es este, yo vine aquí para esto. Es allí donde debemos aprovechar. Es allí porque el predicar no solo es labor del pastor de una iglesia. El predicar es labor de todo aquel que dice amar a Dios, de todo aquel que dice seguir a Dios, de todo aquel que un día, en problemas o sin problemas, decidió entregar su corazón a Él. Porque ese día lo tocó el Espíritu Santo. Ese día dijo, voy a seguir a mi Señor. Y acordémonos que nuestro Señor Jesucristo estableció a unos maestros, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. ¿Con qué fin? Con el fin de que ninguno tenga excusa y de que su palabra no se detenga, sino que corra adelante. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. En resumen, todos tenemos que llevar el evangelio, todos tenemos que cumplir el mandamiento. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos su mandamiento? Miremos en Mateo 25,
de 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. 31 al 46. Leamos todos unánimes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudos o enfermos o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo leemos muy bien, ¿cierto? Lo leemos de corrido, pero realmente cuando lo leemos no interpretamos lo que estamos leyendo, no le ponemos el verdadero sentido. Entonces miremoslo versículo por versículo. Diga: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono. Entonces viene Jesús, tengámoslo presente, viene Jesús con sus santos ángeles, ¿cierto? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. ¿Qué quiere decir allí? Que van a estar reunidas todas las naciones delante de él, que vamos a estar toda la iglesia reunidos, unos con otros, todos vamos a estar allá. Él va a venir, se va a sentar y él va a colocar sus santos ángeles allí. Entonces el rey dirá: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué es la derecha? Es un lugar de autoridad, es un lugar de privilegio para las ovejas. Y a los cabritos colocará a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino del cielo. A las ovejas a las cuales les dio autoridad, les va a dar el reino de los cielos. Esa es la seguridad para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Estos dos versículos son importantísimos. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra es espiritual, y como es espiritual, alimenta al espíritu. Entonces, y de allí es donde se coge o toma la religión para hacer las obras. Cuando se refiere a que tuve hambre y tuve sed, entonces vamos y regalemos mercados, vamos y hacemos un chocolate bailable en el centro, vamos y damos una huepanela con queso. Y sí, es necesario, como lo dije ya, porque con ello nos tomamos el derecho para poder hablar y poder predicar el Evangelio de Dios. La religión se ha encargado de enfocar eso siempre hacia los hombres. Entonces nosotros hacemos esas obras de caridad, nosotros estamos allá, pero realmente cuando Jesús dice que tuve hambre y sé a qué se refiere, porque la palabra es espiritual. Pero mira que ya venía desde antes, desde mucho tiempo atrás.
Miremos en dónde estaba escrito eso, digamos Amós 8:11. Ya estaba establecido que esto no iba a ser lo que íbamos a hacer nosotros, de dar de comer al hambriento, de dar de eso, de regalar mercados, de esto. Dice así en Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de comer o de hambre y de sed, está hablando desde el oír la palabra de Dios. Mire, y aquí es muy delicado. Yo era uno de los que pensaba que para estas fechas siempre hacía una provisión y alistaba 10, 20 mercados y iba y los regalaba. Los daba en teoría, a la gente del centro y a otros lugares. Y los entregaba, que Dios le bendiga, chao, que Dios le bendiga, chao, chao. Y salía para mi casa tranquilo. Mi alma, no el espíritu, mi alma descansaba. Mi alma estaba tranquila. Y decía, he cumplido. Y a gozar el diciembre. Y a disfrutar. Y ahí paraba todo el sacrificio. ¿Por qué? Porque me habían enseñado una religión. Me habían enseñado, no me habían enseñado la palabra. Y eso es que nosotros queremos volver a la palabra, al mandamiento, a cumplir su mandamiento. Viene allí lo importante, que es cumplir su mandamiento. Por eso es que en los seminarios que está haciendo el pastor, se recalca tanto esto, porque hay que derribar ese velo y hay que empezar por nosotros. Por eso es que es tan importante que usted se capacite, por eso es que es tan importante que usted venga y reciba. Pero al igual, cuando estamos hablando de eso, y el pastor lo decía, o la palabra lo dice, ella contiene la vida, pero es como el alimento material. Si usted lo deja en la alacena, se va a vencer, aunque su palabra no vence, su palabra es para siempre. Pero en el ejemplo aplica, si usted no la predicó, el día que la vaya a predicar de pronto sea tarde. Ese es el llamado que estamos haciendo hoy en día. Hombre, volvamos al mandamiento. Miremos, continuamos con Mateo 25, 31 al 46. En el versículo 36 dice, ya lo explicamos, el desnudo y me cubriste. En estas partes donde dice desnudo, enfermo, en la cárcel, la palabra de Dios también se está refiriendo a la parte espiritual. Por ejemplo, les voy a comentar, en Efesios 2, del 11 al 32, habla de quién es forastero, habla de nuestra nacionalidad, que no es la de acá, y el mismo Señor lo dijo, yo no soy de este mundo. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. En la parte de desnudos habla en 2 Corintios 5, del 1 al 5, dice, el estar desnudos es el vestido celestial que nosotros necesitamos. Habla de aquella persona que es cubierta con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, cuando decide creer y recibir. Y en Isaías 42, 6, 7, trata de libertar a los que están en la cárcel, de libertar a los espíritus que moran en las tinieblas y de los que están encarcelados. Es por eso que nosotros tenemos que tener en claro eso, para cuando nos pregunten, oiga, pero ¿y qué pasa con las obras que hacemos? Las obras se van a quedar en este mundo. Si usted no cumple el mandamiento, su espíritu no va a llegar a la mesa ni a las bodas del Cordero. Continuemos. Dice, en el 40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, porque en él somos hermanos y porque en él también somos hijos. 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué es maldito? Yo les podría decir, maldito es el que maldice, maldito es el perverso de mente y de corazón, pero como no es lo que Efraín diga, ni lo que esté escrito en el diccionario de la Real Academia, que de ahí tomé la definición, sino es lo que la palabra nos está diciendo a nosotros. Entonces miremos qué es maldito, en el Salmo 119, versículo 21. Salmo 119, versículo 21.
Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de sus mandamientos. Esos son los malditos, los que se desvían de sus mandamientos. Esos son los que, dice él, no van conmigo. ¿Por qué? Porque no cumplieron el propósito para los cuales fue creado. Él dice, no cumplió, no lo hizo, no viene. La importancia de lo que estamos hablando ahorita es que la vida en el Espíritu se mantiene cuando cumplimos el mandamiento. Eso es lo importante. Acordémonos de Adán. Adán mantuvo la vida mientras cumplió el mandamiento. Adán desobedeció y murió espiritualmente. Así también nosotros sostenemos la vida si cumplimos el mandamiento. ¿Por qué? Porque el predicar su palabra es alimento y es vida. Porque el predicar su palabra es el alimento mío. Por eso el pastor dijo, o la palabra dice en el Salmo, entrará y saldrá y hallarán pastos. Los pastos están allí. Ese es el alimento. Es alimento para mí, cuando lo predico, para mi espíritu, y es vida ¿para qué? Para quien lo recibe. Esa es la importancia del mandamiento. Pensemos una cosa, iglesia, ¿a un muerto le da hambre? No, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace primero un niño cuando nace? ¿No es pedir de comer? Debemos analizar si nuestro espíritu está muerto, o si es que no hemos nacido de nuevo. Porque es que el alimento es la vida, la palabra es la vida. ¿Y cuál es mi alimento? Los pastos. ¿Cuáles son los pastos? Todos esos espíritus afuera que en su interior están saciados de problemas, agobiados de problemas, los que están angustiados. Ese es nuestro alimento. Y en la medida que nos alimentamos, vamos a hacer moradas celestiales. Debemos recordar que para cumplir el mandamiento debemos también tener una preparación. Miremos lo que dice Lucas 12, 47 y 48, que es importantísimo. Sin alimento no hay vida. Sin alimento nos espera la horrible expectación. Cosas que el hombre no puede explicar y no alcanza a explicarlo. Dice así, sí, Lucas 12, versículo 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, amén. Es claro eso. Mire, nosotros cada vez que entramos a la iglesia, el que no lo está haciendo por religión se está alimentando, pero el que lo está haciendo por religión está comiendo juicio para sí mismo, porque se le dijo, se le advirtió. Es esto, en los tiempos finales, como lo leímos en 1 de Juan y en Mateo 25, Él vendrá y se sentará en su trono de gloria y sus ángeles son los que separarán las ovejas de los cabritos. Es importante por eso el mandamiento. Es importante hacer todo esto sin desviarnos. Pero detallemos que esto es lo que Él siempre ha pedido desde tiempos antiguos. Eso está registrado, inclusive en el Salmo que lo leímos hoy, en el Salmo 96, en el versículo 3, dice, proclama entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Siempre lo ha pedido. No sé si nosotros lo hemos entendido, no sé si lo hacemos. Miremos dos ejemplos de la vida, de la historia, en las cuales podemos traer sus acciones a la vida actual. Uno de ellos está en Jonás, primera de Jonás, del 1 al 3. Jonás, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ved a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
conocemos la historia. Hagamos un breve recuento. ¿Qué es lo que pasa? Jehová le dice, oiga, lo necesito para que usted vaya a hacer algo mío. ¿Y qué dice Jonás? Dice él, vaya por la derecha, y Jonás cogió por el otro lado. Desobedeció, quiero huir, dijo. La historia dice que, la palabra dice, perdón, que Jonás cogió un barco, inclusive gastó hasta dinero, cogió un barco, pagó su servicio, su viaje y se fue. Cuando iba en el transcurso del mar, el mar se puso tempestuoso y entonces los que estaban allí comenzaron a orar a sus dioses y el capitán dijo, pero ¿dónde está Jonás? Bueno, ¿dónde está nuestro viajero? Y se bajó y lo encontró durmiendo. Y le dijo, oiga, despiértese, ¿no ve que perecemos? Y entonces él le dijo, que no sé qué, que todo esto es por causa mía. Entonces ellos echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo, sí, efectivamente, es por culpa mía. Bueno, mire, dice en el 8, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos, ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y allí les hago un paréntesis, nosotros hasta en los problemas difíciles predicamos de Dios. Cuando venga una persona y le pregunte, ¿qué tiene, hermano? Dígale, sabe que tengo a Jesús en el corazón. Y aprovechemos esos momentos que nos acercan, que nos ven tristes, para no decirle, mire, me voy a alimentar con ese pasto que acabo de llegar. Él ahí les predicó. Entonces ellos que dijeron, no, si usted no me vota, no voy a salvarme, no se van a salvar ustedes. Y lo cogieron y lo arrojaron en el mar. Viene un gran pez y se lo come. Jonás duró 3 días en ese pez y se arrepintió de lo que había hecho y rogó a Jehová para que lo sacase. Jehová ordenó al pez ir y que lo vomitara en tierra. A 3 días de camino de Nínive. Entonces, ¿qué es? En esos 3 días, él predicó durante su camino y su estancia hasta allá. Fue y la voz de la prédica llegó hasta los oídos del rey y él decretó ayuno. Ni hombre, ni bestia, ni nada. Todos quietos sin comer nada. Ayuno. Y mi Dios lo salvó. Pero mire lo que le dice Jonás a Jehová. En el 4, 1 y 2. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y grande de misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿No somos nosotros de pronto ese Jonás? En los que le decimos, huimos de su presencia, en los que queremos recibir su favor, pero realmente no le obedecemos en el cumplimiento del mandamiento, en el que en determinados casos nosotros le reprochamos a él, como lo está haciendo Jonás allí. No sabía yo que es que usted, ¿para qué me envió? Si usted lo iba a hacer, que usted es un Dios misericordioso y que te arrepientes del mal. ¿No será eso nosotros de pronto, iglesia? ¿De pronto estamos fallando en algo? Miremos otro ejemplo, está en Éxodo 3:11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bien, miremos el Éxodo 4:1, ahí enseguida, la siguiente hoja. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y en el 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la palabra y torpe de lengua. ¿Quién soy yo para ir? Efraín, vaya. No, pero ¿quién soy yo para ir? Efraín, vaya. No, ellos no me creerán. Efraín, vaya. No, nunca he sido hombre de fácil palabra. Nosotros no hemos entendido que no es en nuestras propias fuerzas que hacemos la obra, que no es en nuestras habilidades de hablar,
sino que es la unción de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo el que podemos hacer la obra. Nosotros somos solamente un instrumento por el cual podemos llevar la palabra. Acordémonos de algo, somos servidores y somos colaboradores. Pablo dice, nosotros plantamos y regamos, pero ¿quién da el crecimiento? Dios, Dios da el crecimiento. Eso es lo que tenemos que tener en nuestras vidas en claro. ¿Qué excusa tenemos nosotros? La familia, el trabajo, los problemas de la enfermedad, la salud. ¿Qué otro problema tenemos nosotros? Que no podamos cumplir. ¿Qué excusa estamos colocando a nuestro Dios para saber que no estamos cumpliendo su mandamiento? Para que Él no se dé por enterado de que su Hijo está amándolo. Eso es lo que debemos pensar en esta mañana. Eso es lo que debemos actuar. Eso es lo que debemos trabajar para con Él. Debemos entender que solamente tenemos una vida. Solamente en este cuerpo y en esta vida es que podemos hacer su obra. No hay otra, no hay vuelta de hoja. Solo es acá. Es donde usted recibe el mandamiento, recibe la prédica y sale a comentar. Porque ya dijimos, cuando nosotros recibimos algo, cuando recibimos el alimento que es su palabra, salimos a buscar más alimento. Y el alimento está allá, en la calle. El alimento está en su casa. Ustedes tienen que ser proveedores, como dice la palabra. Sin ir más lejos, ya lo comentaba, en la escuela dominical, donde tenemos esos pastos hermosos, es donde tenemos que enfocar la mayoría de nuestras energías. Porque ellos son la iglesia del mañana. Ellos son los que van a sustentar la iglesia del mañana. Tanta juventud, ahorita cuando salía del primer culto, me pararon una señorita que está estudiando comunicaciones y me preguntaba, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la juventud está tan mal? ¿Y es por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Ah, o sea que el problema es de los papás. Sí, el problema es de los papás que nunca enseñaron el temor a Dios, que nunca enseñaron su mandamiento, que no lo retomamos y que no lo dimos a conocer. Por eso es que la juventud va de mal en peor. Pero entonces aquí diría yo, ahí es también el trabajo de la iglesia. Ahí es donde la iglesia empieza a funcionar con los grupos en los hogares. Ahí es donde la iglesia empieza a decir quién es su verdadero Dios, a quién está siguiendo. Ahí es donde podemos demostrar nosotros que realmente nuestro amor es para con el mandamiento, porque debemos ser hacedores y no oidores. Ese es el mandato, ser hacedores y no oidores. Mire, nosotros somos favorecidos. En Colombia es un país libre en el cual se puede predicar lo que quiera. Y nosotros somos los llamados a predicar su evangelio, su palabra, el verdadero evangelio. Hay lugares del mundo en donde están acabando a las personas que están pronunciando su nombre, el nombre de Jesús. Ellos están en crisis. Nosotros tenemos la libertad para predicarlo. Nosotros tenemos la libertad para hacerlo. Y es allí la oportunidad en la que tenemos en la vida para demostrar nuestro amor a Él. Volvamos a la prédica en 1 de Juan 2, versículo 18 al 28. Y empezamos leyendo, y este tiene relación, digámoslo que directa, toda la palabra se relaciona entre sí. Si nosotros hemos entendido y hemos captado, la palabra siempre se relaciona. Entonces, vamos a leerlo detalladamente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo vino. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí detengámonos un poquito. Acordámonos que en Mateo 25 habíamos visto que estábamos todos reunidos. Así es, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es lo importante. Pero ¿por qué Jesús hace esa acotación allí? ¿Y por qué nos muestra tantos ejemplos? ¿Por qué Él nos dice, oiga, vea, tenga cuidado? Como mi hijo yo lo quiero cuidar, tenga cuidado. Porque es que ya lo daba a conocer. Tomemos por ejemplo, deje crecer juntamente el trigo con la cizaña. Están todos juntos allí, el trigo y la cizaña. Porque no desea que al arrancar la cizaña, arranque también al trigo. Eso es lo importante. Miremos también cuando dice que va el pescador y lanza la red. Cuando la saca toda clase de
peces. En la orilla se escoge lo bueno y se echa lo malo. También acordémonos con lo de las 10 vírgenes. Salieron las 10, ¿cierto? ¿Y cuántas volvieron? A encontrarse con su esposo. 5 volvieron y 5 se fueron con su esposo. Él siempre lo está recalcando para que nosotros lo tengamos en claro, que estamos unidos, que estamos así, estamos todos revueltos, pero que al final de los tiempos, si usted cumple el mandamiento, somos los que nos vamos a ir, somos los que vamos a estar a la derecha, somos los que vamos a confiar en Él, somos los que vamos a tener el lugar de autoridad, somos los herederos del reino de los cielos. Eso somos nosotros. Por eso es que tenemos que apersonarnos del mandamiento. Por eso es que tenemos que alimentar nuestro espíritu. No solamente llenarlo de palabra, que es alimento, porque su palabra es alimento, sino dar la vida a los demás, que nuestro espíritu corran, en nuestro interior corran ríos de agua viva. Eso es lo más importante que debemos tener. Pero ¿por qué Jesús nos dio tanto ejemplo? ¿Por qué creemos nosotros que Jesús dijo, oiga, mire, tengan cuidado, oiga, mire, hagamos esto? Porque es que Él conoce el corazón del hombre y sabe que el corazón del hombre es inconstante. Hoy estamos contentos y decimos sí a todo. Hoy estamos contentos y es un gran día, así está lloviendo. Hoy estamos contentos y nuestra vida va bien. Pero en el momento en el cual hay una traba, hay un desliz, ese día aplicamos la religión. Mi Dios no me quiere, mi Dios me dejó, y no sabemos que es por nuestros propios medios. Por eso es tan importante. Mire, hay una cosa, cuando yo he predicado el Evangelio de Dios, siempre me han dicho, ¿usted de qué religión es? Ellos se identifican rápido, cristiano, pero permítame le explico, no cristiano del común cristiano, sino cristiano seguidor de Cristo, el que quiere volver a la palabra. Eso es lo importante, porque es que mucha gente ha dicho, es que yo no he vuelto a la iglesia, yo no he ido a la iglesia otra vez, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque el señor que estaba predicando allá me quedó mal. Porque el hermano allí le presté 3 millones de pesos y se me fue. Porque me trataron mal, porque cuando entré a la iglesia me miraron mal. Y mucha gente se va de allí lastimada. Y mucha gente no quiere volver porque es que estamos aplicando la religión, estamos colocando los ojos en el hombre y no en el Creador, no como lo establece su mandamiento. Ese es el problema de la iglesia hoy en día, que estamos mirando es al hombre, lo que él hace, lo que él dice, lo que él escogió, lo que él se puso, lo que él dejó de ponerse. Y no estamos con nuestra mirada en los ojos de Dios, que es la única que nos va a llevar a la manifestación, a la vida eterna. Continuemos. ¿Quién es en el 22? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Este es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es importantísimo. ¿Quién es el que lo niega? Entonces yo diría, bueno, es que negar no solamente es decir yo no conozco a Dios. Negar no es decir, oiga, definitivamente yo soy ateo, gracias a Dios, como dicen algunos por ahí. Se burlan, no saben lo que les espera de lo que estamos leyendo. Nosotros sí que estamos avisados. Mire un ejemplo, cuando usted va con su esposa, amigo o compañera a una fiesta y saluda a todos sus amigos y la pasó rico y a las 11 de la noche, cuando ya todo el mundo se va para su casa, se van y su compañera o acompañante le dice, oye, tú no me presentaste, tú me negaste, porque no me diste a conocer a tus amigos. Eso es, el que no lo confiesa, lo está negando. Eso es, iglesia, importantísimo tenerlo claro. Si usted no lo está confesando es porque usted lo está negando. Y dice ahí, el que lo niega es anticristo. Debemos tener en cuenta si hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, necesitamos de su alimento a diario. Así como alimenta su cuerpo carnal, con desayuno, medias nueves, almuerzo, el algo que le llaman los paisas y la comida. Así debemos con nuestro espíritu, alimentarlo siempre. Miremos qué es negar en sí y miremoslo en 2 de Juan, versículo 7.
Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo le digo una cosa, usted puede mentir, usted puede decir mentiras, pero su espíritu no puede mentir al Creador. El cristiano de hoy en día no se debe reconocer por el pescado que tenemos pegado atrás, en la parte del baúl del carro. El cristiano se debe reconocer por lo que dice y por lo que hace. Ese es el cumplimiento del mandamiento. Si usted está conectado con Él, usted va a tener todo. Les voy a leer lo que dice en Lucas 12:9. Dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Lo vimos en Mateo. ¿Con quién va a venir? ¿Ante quién va a confesar Él el nombre? Ante los ángeles, ¿cierto? Ellos son los que van a separar. Ese es el miedo que nosotros debemos tener. Que no nos confiese delante de los ángeles porque no nos va a llevar. Porque nos vamos a quedar. Eso es lo importante que debemos tener. Y en Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que estar en la línea. Tenemos que estar en la guía, tenemos que estar en el camino, la verdad y la vida. Y en palabra viva no se les está enseñando mandamientos de hombre, se les está enseñando lo que realmente es, la palabra de Dios. Eso es lo que es. Eso es lo que debemos tener. En Jesús no hay términos medios, en Él no hay si es caliente o es frío. Si usted es tibio, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, lo vomitaré de mi boca. Por eso es que nosotros tenemos que arraigarnos en Él. Volvamos a Primera de Juan. Dice el 23, bueno, ya lo leímos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Cómo? Conocer a Dios. Miremos lo que dice Juan 12:50. Vamos un momentico a Juan y volvemos. Amén. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento es la vida eterna. Si usted lo cumple, va a tener vida eterna. Y esa es la promesa. Dice ahí, en Primera de Juan, os he escrito esto, y esta es la promesa, que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. Si usted cumple su mandamiento, se va a alimentar y va a ser para la vida eterna. Va a ser sus moradas celestiales. Continuamos en el 1 de Juan 26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneced en Él. Y el 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia viene de Él. Dos palabras importantes allí para resaltar. ¿Qué es permanecer y qué es tener confianza? Porque dice ahí, para no alejarme avergonzado. ¿Qué es permanecer? En Juan 15 todo Juan 15 habla de quién es el que permanece. El que permanece es el que lleva fruto en sí, el que permanece pegado al pámpano, a la vid, y da pámpanos y da frutos. ¿Quién es el que permanece? El que permanece en su amor, amando unos a otros, por amor a Él y no por amor a los demás, y no al hombre. El que guarda sus mandamientos,
Ese es el que permanece. Y el que y el que anda como él anduvo, predicando. Recordemos que la palabra de Dios dice como él se congregaba como de costumbre. Y cuando salía, era predicando. Llegaba a un pozo de agua, se sentaba y el que llegaba, le predicaba y daba a conocer. Y ese que predicaba iba y se alimentaba y alimentaba a los demás y traía muchísimos más. Y, ya después no creemos por lo que usted nos ha dicho, sino por lo que lo hemos escuchado a él. Y así va a ser. Usted cuando empieza a hablar de Dios, ese va a traer otro y otro y otro y vamos a multiplicar. Pero estamos cumpliendo el mandamiento y usted se está alimentando. Y miremos la segunda palabra, que es confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Mire, cuando yo les confieso, cuando yo leí esa parte de confianza, yo dije, yo he sido buena persona, no he maltratado a mi esposa en los últimos días, como estamos en la venida del Señor, ni antes. Yo he dado buen testimonio, yo he sido esto, yo he sido lo otro, y tengo buena confianza. Entonces yo decía, y los que no han hecho todo eso, cuando Él venga van a salir corriendo, como dice ahí, avergonzados. Pero estaba muy equivocado. La confianza que está hablando la palabra de Dios es otro tipo de confianza. Es la confianza de haber cumplido su mandamiento. Es la confianza de haber llevado una vida entregada a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza que debemos tener. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios con respecto a la confianza. Está en 1 de Timoteo 6:14, para que lo busquemos todos. Dice, que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardemos ¿el qué? El mandamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga en su trono con sus santos ángeles. Y se le va a leer, en el Salmo 119, versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Por eso Él dice allí, hombre, que no nos falte la confianza cuando se ha manifestado Él, para que en su vida no nos alejemos avergonzados. Si hemos mantenido el mandamiento, no seremos avergonzados, sino al contrario, más que confiados, porque se cumplió su palabra, y su palabra no es mentira, ni Él es hombre para mentir. Volvamos a miremos Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Ya lo tenemos todos porque es importante. Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí podemos tener algo en claro, y la palabra es fidedigna en eso. No por el hecho de que usted eche fuera ni reprenda demonios, es salvo, ni tiene la vida eterna, ni por el hecho de usted sanar a sus hermanos tiene la vida eterna. Solo hay una cosa que le da la vida eterna, solo es una, es el cumplir su mandamiento y los vivos. Esa es la promesa, la vida eterna, el cumplimiento de su vida eterna. Porque es que usted se pone a pensar, hombre, yo oré por esta persona y se fue el demonio, gracias Dios mío. Sí, debemos ser agradecidos. Pero es que estamos utilizando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el que hay poder, el nombre en el que se va a arrodillar toda potestad y todo principado. Sobre ese nombre se va a arrodillar y Él va a decir, no señores, yo no los conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
¿Y por qué? ¿Cómo sabe el que no lo conoce? Por el cumplimiento de su mandamiento. Pero miremos lo que dice la palabra más arribita en el versículo 20. Dice, así que, por eso es que Él nos va a reconocer, por eso es que Él va a confesar nuestros nombres ante sus santos ángeles. Porque por sus frutos los conoceréis. Si no llevamos fruto en sí, estamos lejos de Él. Dice la palabra de Dios, el que no está en la vid, se seca. El que no esté dando fruto es porque ya se cayó de la vid. Y ese es el llamado esta mañana, hermanos, que volvamos nuestros ojos a la palabra, que cumplamos su mandamiento, que no nos sigamos engordando espiritualmente, sino que demos el cumplimiento a la palabra, de que seamos esa ayuda idónea para Dios, que nutramos nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es que Jesús lo está diciendo claramente, si no hacemos su voluntad, no tendremos la vida eterna. Nosotros, mire, yo les voy a confesar algo, antes de que me dijeran que fuera presentador o diácono, yo no sabía cuál era la misión de la iglesia. Y no sé si alguno lo sepa. Pero apenas me dijeron, es que usted tiene que presentar, comencé a decir, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y es clara, dice así en sus boletines, lo tiene, acá, leámosla. Dice, hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida, obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Tenemos que estar acorde también con esa palabra. Tenemos que estar dispuestos a cumplir esa misión. Eso somos nosotros, somos los llamados. Y como llamados tenemos mayor responsabilidad. Y por el hecho de estar sentados acá esta mañana recibiendo la palabra de Dios, ya no podemos decir que no creemos. Y si decimos que creemos, va a ser peor, porque cuanto conoces, más grandes van a ser los azotes para el que no conoce. Tengámoslo en cuenta, iglesia, que no importe las necesidades de este mundo, los sufrimientos de este mundo, que no importa nada lo de este mundo, para dejar de hacer su voluntad. Ese es el llamado en esta mañana, y eso es lo que queremos nosotros mostrar y hacer, que si estamos pegados de la vid, si estamos cumpliendo su mandamiento, vamos a llegar a la vida eterna. Tenemos que hacer por nuestro espíritu. Por eso hay vigilias para que oremos por nuestro espíritu. Por eso hay oración de madrugada para que roguemos por nuestro espíritu. Por eso hay 3 cultos para que nos estemos alimentando de ellos. Pero como lo decía, si usted tiene el alimento allí guardado y no lo da a conocer o no lo abre para esparcirlo, ese alimento se va a dañar. Ese alimento se va a acabar. Aquí es donde empezamos a analizar. Aquí es donde debemos tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas, su alimento. Aquí es donde tenemos que estarnos preparando. Aquí es donde tenemos que estar diciendo, Señor, independiente de todas las cosas que nosotros padecemos y sufrimos, quiero seguirte, quiero dar la vida por ti, quiero llenarme de ti. En Mateo 20 lo dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y damos muchos testimonios de la palabra de Dios. El pastor dice, no damos testimonios en la iglesia. El pastor, porque es que es más importante. El testimonio es esencial, porque él nos permite llegar a la gente, permite certificar y la garantía que estamos predicando su palabra. Pero ¿qué es más importante? ¿Dar un testimonio o recibir su palabra e ir a aplicarla? Ese es el verdadero. Si nos estamos alimentando nosotros, vamos a tener un alimento sano también en nuestra familia, nuestros hijos. Los niños que están allí arriba son los que es la iglesia del mañana, son los que vamos a estudiar para capacitarlos. Los bebés, algunos dirán, pero bueno, ¿el bebé qué? Es que la función de dejar a los bebés allí es de dos cosas. La primera es de que usted reciba tranquilo la palabra de Dios. Y la segunda, las personas que están allí están orando por esos niños, están protegiendo, están reprendiendo, están criando y después pasan a los primeros y segundos cursos. Eso es lo importante que nosotros debemos tener. Iglesia, ese es el mensaje de hoy. Que no es función del pastor el estar acá en esta mañana, el estar donde esté. Es función de cada uno de nosotros el hacer su prédica, el hacer su evangelio. Eso es lo realmente importante, iglesia. El mensaje es ese, que no es función del pastor, sino de cada uno que decidió entregar su vida a Cristo. Yo quiero que hagamos una cosa que no se acostumbra en la iglesia. Miremos a nuestro alrededor. Miremos cuántas sillas hay vacías. Yo podría decir, en los ojos
¿De quién estamos? De nuestro Señor. ¿Y ante quién está puesta nuestra mirada? ¿Ante quién venimos hoy a rendir el culto? ¿A quién venimos a presentárnosle hoy? ¿Al pastor? ¿A quién? La salvación, sí es cierto que vamos a estar todos al final, pero la salvación es única. Solo usted puede hacer por su espíritu, no el pastor. Él dijo, lo he dicho, y es así. Usted tiene que bregar por su espíritu. Iglesia, que nosotros amemos a Dios con amor inalterable, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, y que no pongamos nuestros ojos en el hombre, por favor, lo está diciendo la palabra. Créale la palabra, sino pongamos en los ojos en el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, bendito Rey. Te damos gracias porque tú, Señor, nos permites cada día, Señor, conocer más de ti, Señor. Pero he ahí lo delicado, Padre, que cada vez que conocemos, Señor, tú nos vas a tomar más cuenta, Señor. Y el que más sabe, Señor, a ese le vas a pedir más. Ayúdanos, Señor, porque somos instrumentos. Señor, somos vasos de barro, Padre Santo. Ayúdanos, llénanos con la unción de tu bendito Espíritu Santo, Señor. Lo reclamamos en esta mañana. Es la promesa. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entregar nuestra vida en sacrificio, Señor, a ti. Que nuestra vida gire, Señor, al entorno de cumplir el mandamiento. Tú eres el Rey, tú eres el Dios, Señor. Nosotros somos tus hijos, pero los instrumentos por los cuales tú haces la obra, Señor. Danos esa tranquilidad, danos esa confianza que necesitamos, no en las obras de este mundo, Señor, sino en saber que al final de los tiempos, Señor, hemos cumplido, sea que tú vengas, Señor, o sea que nosotros vayamos a tu presencia. Ayúdanos para que seamos esa iglesia que tú necesitas, que tú anhelas, Señor, para que hagamos, Señor, nuestras moradas celestiales y para que cumplamos, Padre Santo, con todo lo que tú has decretado en nuestra vida, Señor. Padre, porque el mundo pasa y los deseos de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, bendito Padre. Tú eres el Rey. Amén, Señor. Gracias. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.